tu pregunta es un poco complejo, ¿no? Porque la verdad, la influencia es un camino, es un medio, en donde yo pienso que quedarse ahí en esa parte de la influencia, en esa parte de la información, sí es negativo, quitándole las emociones y quitándole todo lo que se dice de los demás, porque no pasa a un proceso, a una gestión. ¿Qué pasa con esa influencia? Tú te quedas solo con la música que te gusta, tú te quedas solo con las noticias que tú ves, pero no haces algo al respecto. Y ese proceso, esa gestión que vas trabajando, te vas incomodando, vas luchando cada día y generas una inspiración que es el fin con respecto a eso, y puedas crear errores y de esos errores innovar a algo más. Entonces eso es como la solución de ese problema negativo en un instante, en primer lugar, que no quedarse solo con esa información de la influencia, ¿no? Entonces siempre es ver ese camino con el arte, con la ciencia, con la religión. Es un cruce en total, y ver ese cruce como algo y crear uno su propia creación, su propio contenido, su propia un parafraseo, digamos así, de esa información y hacer algo al respecto. No quedarse en esa sola información, sino generar conocimiento y ayudar a los demás a poder preceder, digamos, esa información. Eso. Una cosa que me gusta mucho es lo que tú pones en tu novela como producto del reemplazo. Quisiera que podrías hablar algo sobre eso, pero intuyo que el producto del reemplazo es un objeto tecnológico que uno va, compra en la esquina y es barato y te vende lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Innovación, quieres tener todo a mano en un aparato y solucionas miles de problemas. ¿Pero por qué es reemplazo? Porque estás reemplazando por lo menos una relación interhumana, y eso se hace cada vez difícil porque no se compra con dinero y la gente cada vez más se separa, se hace individualista y está feliz con un aparatito. Y si en un determinado momento podría llegar el caso de decir, ¿cuándo eres más feliz? ¿Con tu aparatito o con otro ser humano? Y capaz que escogen al aparatito. ¿Qué crees? Bueno, esta idea del producto de reemplazo es una idea más no de un nivel económico, es un nivel de que tú pagas con tu comportamiento, pagas con tu tiempo, tus servicios. Entonces es algo más inconsciente de que tú estás trabajando para una compañía sin pensarlo. Y ese servicio que tú das inconscientemente te hace feliz y tú te separas de las cosas que antes te hacían felices. Entonces este producto reemplaza esa realidad tuya que construiste y te engancha en una realidad que no decidiste tener, pero aún así lo tienes. Entonces, más o menos este es ese mecanismo del producto que reemplaza esa realidad que tú decides y es por otra determinada. Es lo que quise poner en este libro de la influencia. Sí, yo... Tenemos muchas preguntas. ¿Yo? Sí, una pregunta para el autor. ¿Cuáles son tus influencias literarias, de pensamiento, de películas, o de qué te llevó a ir armando un poco este mundo representado, ¿no?, en la novela? Bueno, fueron varios libros con respecto a esto del mundo feliz de Aldous Huxley. También fue el coleccionista de Fowells,
que ese me encantó bastantísimo por ser muy controversial y también por tener varias realidades diferentes. Y también El infierno de Dan Brown, que pone muchos acoples tecnológicos y también da la duda de la religión y la ciencia, que me parece súper fundamental. Y por último, pues de Truman Capote, A Sangre Fría, que me gustó también empatizar esa parte humana, esa parte que a veces decimos que no está bien moralmente, pero que sí es un ser humano más. Es un ser humano que siente y que ha pasado procesos de la vida en un sistema, y eso es lo que da, o sea, es lo que tiene. Entonces, esos son los que más me ayudaron a hacer este libro de la influencia. Yo tenía una pregunta respecto a los personajes, pero más bien a la parte gráfica. O sea, quería saber cuánto fue inspiración del autor, en este caso tuya, o de los creadores de las imágenes, porque, o sea, yo estoy recién en la primera parte y me gustó mucho las voces y como uno ya se imagina, ¿no? Y ahorita viéndoles a los personajes, o sea, cuánto fue de los creativos y cuánto fue la parte, o trabajaron en conjunto para crear los personajes físicamente, quiero decir. Como en el aspecto de inteligencia artificial. O sea, pero claro, pero quiero decir, tú le dieron para hacerle poco una inteligencia artificial, debieron decirle, quiero tal. ¿Esa parte fue específicamente tuya o 100% o fuera? No, eso fue parte del equipo de la editorial. José Uciña me ayudó con ese aspecto. Esta parte me compete un poco contestar a mí, y ni tanto, sino tenemos por atrás el equipo de diseñadores, está Juan y Yanis. ¿Quieren comentar algo? ¿Les gustaría? ¿Se animan? Ellos son parte de la creación visual, de la portada, las voces, los personajes, las fichas técnicas, toda esa parte, ese mundo de percepciones en las que entramos está... Por favor, ¿cómo? A ver, a mí me tocó justamente desarrollar la parte gráfica del libro, entonces lo que hicimos igual fue básicamente un trabajo en equipo, entre Juan, entre mí y entre la editorial también, bajo lo que nos pedía también Diego. Entonces, bueno, para la generación de imágenes, obviamente me leí primero el libro, traté de entender el universo que tenía, la influencia como tal, y decidí basarme como en personajes que sean como muy latinoamericanos también, porque cuando le ponía los prompts a las IAs, me daban personajes que eran como muy norteamericanos, muy gringos, muy europeos, entonces yo traté de hacerlo como más enfocado al contexto actual de nuestro país. Esa fue como la parte gráfica, y en cuanto a lo que tiene que ver ya con la generación de voces, les comento Juan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juan Uciña, yo me encargué de la parte del audiolibro, de igual manera trabajando en conjunto con el equipo de la editorial. Esta parte del audiolibro fue súper interesante porque igual es una situación de que nosotros tenemos que leernos el libro para comprender el contexto que trata de explicarnos Diego, y más o menos tratar de darle una intención a las voces en base a las personalidades de los personajes. Entonces es una cosa de entender muy bien la personalidad de cada uno, igual en conjunto con el tema de las imágenes, más o menos conectar esa situación de su personalidad, su tono de voz, el sonido que va a tener el ambiente. Entonces a mí me parece algo súper interesante la situación de nosotros interpretar la intención de Diego por medio de las inteligencias artificiales. Y sobre todo en el audiolibro fue súper interesante como trabajar la parte orgánica y manejarlo con lo que es efectos especiales, sonidos sintetizados, ese tipo de cosas. Entonces, como buscar ese equilibrio entre lo orgánico y lo inorgánico para, como digo, mantener la esencia de lo que Diego quería tratar en su libro. ¿Les parece si pasamos con la última? Ya tenías que una preguntita. Bueno, ya dijiste que cuáles son tus libros de influencia. Yo quería saber si conoces este libro
¿pueden los androides soñar con ovejas electrónicas? Y según veo, o sea, el libro trata sobre la humanidad y androides, algo así. Quería ver cómo manejas en el libro la diferencia entre lo que es un humano y lo que es un androide. O sea, ¿hay diferencia o se confunden entre ellos mismos? Claro, es muy interesante porque es una parte de interrelacionar esa parte mecánica y humana. Lo que a veces pasa con respecto a ponernos dispositivos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, hacernos en los ojos, ponernos como ese aspecto para ver mejor, ya es algo artificial y a veces nos cuesta adaptarnos a eso, pero nos hace parte de cada día. Ahora, con respecto a esto de los androides y con respecto a la humanidad en sí, es poder encontrar ese espacio neutro entre los dos, de poder relacionarse esa mente que no sea esa mente artificial, sino que esa mente pueda, con inteligencia artificial, poder no separarse de esa humanidad, digamos, como las tres reglas que tuvo Asimov acerca de la ética robótica. Entonces, completar con eso no es disociar al humano con el androide, sino de algún elemento fusionarlo en sí, no viéndolo como esta parte de androide como producto de otra megacorporación, sino una resistencia acerca de no ser controlado por algún ente, sino que éste pueda controlarse con uno mismo funcionándose con este androide o con esta capacidad, con esta herramienta, que es una herramienta que está dentro de nosotros, ¿no? Y poder ver eso, hay muchas otras cosas que no sabemos y que tenemos que averiguarlo, cómo podríamos implementarlo y funcionar como ser humano evolucionado. Hola chicos, bueno, lo que pudieron ver fue la exposición de La Influencia, un libro creado por un artista ecuatoriano, escritor ecuatoriano y por una editorial igualmente de aquí, de nuestro querido país, Editorial Blanca. Tengo junto a mí a Cami, ella nos va a dar un poquito acerca del libro, nos va a dar su punto de vista como socióloga acerca del libro, para que ustedes puedan comprobar que este tema de la influencia es algo sumamente actual, ¿no? Es un tema actual y un tema que pues a futuro tendremos algunas cosas que aparecen acá. Bueno, para mí la influencia fue una cosa muy interesante de leer y de estudiar porque te mezcla mucho todo lo que es el análisis de una sociedad distópica y además de eso te mezcla todo lo que son enfermedades mentales que estamos viviendo ahorita mismo con el manejo de la tecnología y todo lo que es lo biológico. Entonces creo que es una cosa súper interesante porque es algo súper actual, es algo que va a pasar más pronto que tarde. Entonces creo que esto es algo que nos enseña la ciencia ficción y es que siempre puede ser uno de los futuros posibles. Entonces, por ese lado creo que es súper interesante de leer. Les invito a buscar en Editorial Blanca este libro. Es una excelente manera de descubrir Quito desde otra visión. Entonces, sí, eso. Te agradezco mucho, Cami, por tu opinión. Este es el libro La Influencia de Diego Hurtado. Lo pueden adquirir en Editorial Blanca. Revisen Spotify y busquen la primera parte que está acceso libre, así es que pueden ustedes escuchar la primera parte. Y si les enganchó, pues comprar esta segunda parte en Editorial Blanca. Nosotros somos Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura. Y por qué no, desde la Feria Internacional del Libro, aquí en el Bicentenario, junto a grandes autores y grandes exponentes de la literatura aquí en el Ecuador. Estoy aquí junto a las mentes maestras creadoras de las voces, de los personajes, que ustedes pueden ver las fichas técnicas y las voces, conocerlas en Spotify acerca de este grandioso libro, La Influencia, que tengo acá. Ustedes los pueden mirar. Tengo a Yanis, yo soy diseñadora gráfica. Y tengo a... Yo soy Juan Uciña, igual soy diseñador gráfico y productor musical.
Fue súper lindo escuchar el audiolibro. ¿Cómo hiciste para tener ese tema sonoro dentro de las... O sea, tú vas escuchando el libro, ¿no? Y salen las voces y salen los personajes y siempre hay una música de fondo ahí que se va y te va incluyendo, te va como que llamando la atención, pero es un tono súper dramático. Sí, la parte de la composición sonora de la banda sonora como tal es totalmente compuesta por mí. La intención es, justo como conversábamos con Yanis, esta situación de vernos a nosotros como los primeros lectores de la influencia y justamente como las palabras de Diego nos influencian a nosotros a partir de lo que conocemos para como darnos esta idea de cómo sería para nosotros la interpretación de esta historia. Entonces, en base a eso es que yo compongo esta situación, entendiendo que el contexto es una situación un poco dramática, un poco sí tiene su lado oscuro, su lado depresivo, su lado caótico de la mente de los personajes. Entonces, plasmar todo eso la parte musical con las voces fue todo un trabajazo, pero fue una situación que siento que le da bastante carácter al libro, le da una interpretación súper interesante. Igualmente para Yanis en cuanto a la generación de imágenes, o sea, fue un trabajo a la par, súper interesante. Como te digo, el tema de cómo nos influencia a nosotros lo que hemos vivido, nuestra carrera profesional, para crear estas piezas. Me encanta mucho el tema de las fichas técnicas en donde podemos ver los rostros de los personajes. ¿Cómo lo hicieron posible? O sea, ¿cómo llevó a cabo eso? ¿Cómo llegó a ustedes esas formas para llegar a tener estos artistas acá, estos personajes? Primero fue todo el proceso de leer el libro, entender el universo que nos quería poner Diego. Y segundo, ya fue como pensar hasta qué punto tenemos nosotros también cada uno nuestras influencias para imaginarnos a los personajes como son, cuáles son sus personalidades, también como de alguna manera conectar de una manera emocional con las experiencias propias que hemos tenido a nivel emocional, tal vez traumas, tal vez situaciones que nos han marcado, como para poder pensar en cómo se desarrollan los personajes, tal vez cómo se sentirían ellos y a su vez cómo se ven visualmente. Entonces ha sido un gran trabajo en equipo, como entender mentalmente cómo funciona todo este panorama de la influencia y también como anclarlo a nuestro propio contexto que es el Ecuador y Latinoamérica y ver como hasta qué punto la IA también nos influencia y hasta qué punto muestra cierto tipo de resultados que son como muy tal vez eurocéntricos, como muy gringos y también hasta qué punto reproducimos estereotipos. Es muy interesante todo. Claro, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar ese libro. Cuando lo escuchen, las voces son sumamente latinas de nosotros, así es que los invito a mirar este libro, a escuchar el libro y adquirirlo, pues Editorial Blanca con las puertas abiertas para que lo puedan comprar. Están aquí hasta el día pues que era la Feria del Libro, pero si la quieren visitar, vayan a la página web, visiten sus redes sociales. Y esto fue Tamices, la voz de las artes desde la Feria Internacional del Libro, aquí en el Bicentenario.